Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el capítulo 24 del libro de Proverbios, del versículo 23 al 29, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los abusos de la corte judicial. Los abusos de la corte judicial. Bien, vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos revisando en la Nueva Traducción Viviente y también estamos cotejando con la Reina Valera 60. Vamos a leer nuestra porción. Dice la palabra de Dios. A continuación hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. El juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable. Recibirán bendiciones en abundancia. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Viene ahora una advertencia con respecto a guardar respeto de las personas. Porque el que habla al malo llamándole justo será maldecido por los que rectamente ven las cosas, siendo bendecido por ellos aquel que lo reprende. Deben prepararse los materiales antes de edificar una casa, y si se quiere edificar bien espiritualmente, también se debe preparar teniendo una actitud correcta hacia otros. Con la misma consideración de los derechos de otros, no se debe llevar contra ellos falso testimonio, ni se les debe pagar mal cuando ellos tratan mal a uno. La anotación que aparece aquí en el versículo 23 dice que también estos son dichos de los sabios. En esta serie de versículos del 23 al 26, los sabios recalcan la imparcialidad en la administración de la justicia. La acepción de personas, que es decir, la parcialidad, estaba prohibida en la ley hebrea. Recordemos que esto está establecido en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17, y Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Eh, es una anotación también cultural en el versículo 26, cuando dice besados serán los labios. Puede significar que la persona que da una decisión justa ganará respeto y afecto. El besar, sin embargo, en un tribunal de justicia les parece inapropiado para la lectura que se hace en el caso de algunos estudiosos de la Biblia, algunos eruditos, prefieren traducir la palabra besados, es decir, equipados. Por consiguiente, el versículo 26 significaría que el equipar los labios con conocimiento capacita para emplear palabras rectas. Sobre el versículo 27, lo que más importa es que el matrimonio incluye la debida consideración por las responsabilidades de proporcionar un hogar y un medio de vida. Esto debe ser atendido primero, entonces el matrimonio podrá tener un fundamento seguro y ser criada una familia. En el versículo 28 tenemos una advertencia al testigo falso. Ya habíamos hablado de esa situación anteriormente en el capítulo 14. En el versículo 29, el sabio de Israel habla contra el pecado de la venganza. Esta verdad será ampliada o está ampliada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48, cuando habla acerca del sermón del monte.
tenemos dos temas, parcialidad y equidad. Del versículo 23 al 26 vemos esta sección de Proverbios. Es una sección muy breve, pues solo tiene 12 versículos. Hacer distinción o acepción, como traducen otras versiones, de personas significa literalmente reconocerles la cara. Los humanos tendemos a ser influidos por la posición social de los individuos, pero Dios no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 vemos esta anotación. Todo el mundo repudia al juez injusto. Afirma los comentaristas, no existe pueblo cuya conciencia esté tan embotada como para, como para que quien absuelva el delito y ennoblezca el mal uso de la justicia escape de la voz del pueblo, escape de ser señalado. Por otra parte, las personas que respetan a los que respaldan la ley y el orden les esperan bendiciones. Cuando los israelitas ya iban a entrar en la tierra prometida, Dios les hizo la siguiente promesa: la justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. El versículo 26, como hemos dicho, usa una ilustración agradable para describir las dulzuras de la honestidad. Como un beso, la honestidad representa el interés, el amor, el respeto, la lealtad y la amistad hacia otra persona. Así que hagamos planes con anticipación, hagamos toda esta planeación para que la honestidad sea una dulzura que podamos también disfrutar en nuestro hogar, tal como dice el versículo 27. Edificar la casa es una metáfora que representa el matrimonio y la vida familiar. Entonces, con esta metáfora se está comparando, se está haciendo una relación bastante completa para que nosotros podamos completar la idea y comprender adecuadamente. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11, se presenta a Raquel y a Lea, las esposas de Jacob, aquel hombre que después llegó a conocerse como Israel. Dice, como las que edificaron la casa de Israel. De esa familia provino la nación hebrea. El proverbio dice, prepárate y haz tus planes para que construyas una familia. Este consejo resulta particularmente saludable en virtud de la gran cantidad de personas que se lanzan al matrimonio considerando nada más que sus emociones. Estar preparado en este sentido incluye el aspecto económico, la consejería prematrimonial, la capacidad de compartir y comunicarse y sobre todo una dedicación común a Cristo y a su palabra. Hay una advertencia que leemos en los versículos 28 y 29. La primera línea del versículo 28 se refiere a la murmuración o a la difamación contra el prójimo. En virtud del paralelismo poético de los proverbios, eh, la segunda línea habla no del chisme en general, sino del falso testimonio contra el prójimo. En ocasiones, nosotros eh, vemos que la razón para mentir, en la razón para estar difamando a una persona, muchas veces uh, es como una vendetta, como para pagar con la misma moneda a alguien que nos ha hecho daño. El versículo 29 lo prohíbe y también el libro de Proverbios aquí. El Antiguo Testamento considera muy seriamente el asunto de dar testimonio falso contra alguien. En la siguiente cita tomamos Deuteronomio 19,
versículos 15 al 21, donde se trata extensamente sobre el tema. Fijémonos en cómo nuestro Señor está exhortándonos a que no hagamos esto, a que no actuemos de esta forma. Así que veamos cómo estos dos testigos presentan en contra de nuestro Señor Jesucristo y las dificultades que tuvieron los enemigos de Jesús para poder cumplirlo. Esto lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 61. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Qué interesante es esto. Qué interesante es que nosotros podamos revisar estas palabras. Cuántas veces nosotros hemos estado actuando de una mala forma? ¿Cuántas veces hemos estado actuando o tomando, perdón, alguna decisión solamente por el testimonio de una persona? Es interesante que nosotros no nos dejemos llevar, sobre todo que no lo hagamos por repercusiones cuando alguien nos ha tratado mal. Si esta es nuestra actitud, entonces estamos actuando de una mala forma. Cuando se levante el testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan en aquellos días. Dice, los jueces investigarán bien. Y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Los que se queden cuando lo sepan temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que la recomendación que se hace judicialmente, la recomendación que se toma judicialmente para este caso, ¿sí? Para que la Corte Judicial actúe y también prevenga lo que es un falso testimonio, un testimonio falso, un testigo falso. Es importante que también esto lo tomemos para nosotros, lo tomemos para nuestra vida diaria. Finalmente, estos son dichos o proverbios también adicionales que son, eh, que son retomados aquí en el libro de Proverbios. Recordemos que son 6 dichos y tienen que ver con la justicia e injusticia en los tribunales, la honestidad, las prioridades, el falso testimonio, la venganza y la pereza. El primer dicho es este que se aparece o que tenemos aquí del versículo 23 al 25. Condenan el hacer la acepción de personas en los juicios. Permitir que el malo quede con libertad no es bueno tampoco. Pervertir la justicia resulta en que se maldiga o denuncie a los líderes. Por tanto, ejercer justicia contra el malo atrae gran bendición sobre los jueces. Estos son, por lo tanto, respetados y apreciados. Pero también lo podemos nosotros aplicar a la vida en el trabajo, la vida en los negocios, ¿sí? La actitud que nosotros debemos incluso adoptar los que son padres para llevar resolución sobre alguna disputa, llevar resolución sobre algún asunto. Recordemos este pasaje tan conocido de esta forma de legislar que nos presenta la Biblia cuando delante de Salomón se lleva la disputa de dos mujeres sobre la maternidad de un niño. Se estudia, se conoce
este asunto y vemos el discernimiento que Salomón tuvo para resolverlo. Entonces, tomemos ese ejemplo también, no solamente para las cortes judiciales, no solamente para el mundo de los negocios, sino también para nuestra vida diaria, para nuestra resolución de conflictos en nuestro diario vivir. El segundo dicho aparece aquí en el versículo 26. Dice, las palabras rectas, una respuesta sincera, traducen en algunas otras versiones, las palabras justas y rectas. Esto podría relacionarse con lo que hemos leído en los versículos 24 y 25. ¿Cómo pueden ser semejantes las palabras honestas y los besos, así como un beso sincero muestra afecto y es deseable, así una respuesta honesta y con toda probabilidad franca demuestra la atención de una persona y por tanto le da la bienvenida? El tercer dicho está en el versículo 27. La mayoría de los israelitas se dedicaban a cultivar la tierra y necesitaban arar el campo y sembrar las semillas antes de que buscaran otras comodidades. Dice, sea que al momento de edificar una casa o construir una casa o de una manera figurada casarse o tener una familia, al principio es el mismo. Es importante mantener las prioridades correctas. Al estar edificando una casa o al planear tener una familia o al tener este interés de tener una familia o conformar una familia, es importante que nosotros mantengamos las prioridades correctas en todo tiempo. El cuarto dicho lo encontramos en los versículos 24 al 28. Hablan de los jueces, de los testigos en la corte. En Proverbios con frecuencia se prohíbe dar falso testimonio y por lo tanto dañar la reputación de una persona o tomar injustamente cosas de ella o aún quitarle la vida. También se prohíbe en el noveno mandamiento que tenemos en la ley de Dios en Éxodo 20, capítulo 16. Decir mentiras cuando uno comparece ante la corte está mal. Es una mala actitud y sobre todo es una actitud que tendrá repercusiones sobre nuestra persona el dar un falso testimonio. El quinto dicho es el versículo 29. En este versículo tiene relación con el versículo 28. Entonces se refiere específicamente a lograr una venganza a través del perjurio. Si fuera un dicho que nosotros tomáramos a la ligera, pero no es así porque nos habla de esta advertencia en contra de tomar venganza. La segunda sección de Proverbios, de este proverbio, dice es que nosotros tomemos también en consideración estos asuntos. ¿Por qué incluir una sección judicial en estos proverbios? ¿Por qué incluir un tema sobre justicia? Porque es para nosotros importante que no hagamos acepción de personas, que al momento de tomar consejo, palabras o recomendaciones de alguien, busquemos si no estamos nosotros llevando a una acepción de personas, si no estamos menospreciando sus palabras. Ciertamente debemos tener preferencia por aquellos amistades o aquellas personas que están comentando o basando su comentario en la palabra de Dios o que han llegado a conocimiento de la palabra y que esa es su forma común de dirigirse, de llevar la vida. Eso significa solamente tener preferencia, no hacer acepciones, ¿sí? No llegar a desechar totalmente las palabras de alguien solamente porque no nos agrada, porque tiene otro sistema de pensamiento distinto al de nosotros. Incluso recordemos que es sano que nosotros tengamos varios
comentarios acerca de algún asunto. Incluso podría haber mayor sensatez en alguien que conoce poco de la palabra de Dios. Así que seamos cuidadosos en cuanto tomamos las recomendaciones, los consejos de alguien y no hacer acepción. Finalmente, el sabio advierte al juez diciendo que no debe haber también acepción de personas durante un juicio. Existe la tendencia de llamar al malo justo, pero esto trae consecuencias, la maldición y odio de los pueblos y las naciones, en contraste a los que reprendieren tendrán felicidad y gran bendición. Esto es una realidad en todas las etapas de la humanidad, de la sociedad humana. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a llamar justo al malvado, esto se nota dentro de la conciencia eh, del pueblo o de las naciones. Es inherente este sentido de justicia, ¿sí? Dentro de todas las sociedades humanas a lo largo de la historia ha estado presente ahí el sentido de justicia, porque Dios lo ha establecido ahí desde el momento en que nos conformó, ¿sí? Cualquier persona, cualquier ser humano tiene este elemento. No puede decir yo no, a lo mejor puede decir, perdón, yo no conozco las leyes, pero el sentido de justicia moral es inherente en todo ser humano. Entonces, tal como debe haber rectitud en el juicio, la respuesta siempre debe ser recta. Dice, serán los labios del que responde palabras rectas. Todos tenemos conciencia, todos tenemos este elemento moral que nos permite discernir entre el bien y el mal, las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que no edifican. Entonces, esto es inherente en el ser humano. Dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Estas palabras dirigidas al agricultor siempre son relevantes. Si uno tiene que sembrar un campo y edificar una casa, hay que sembrar primero para que la semilla nazca y la planta produzca su fruto. Después debe construir su casa. Si caso se refiere al hogar, la misma instrucción es aplicable. La planificación es importante para la felicidad del matrimonio. La enseñanza es que cada cosa debe tener su orden de prioridad. Así que ser sabios, tener este discernimiento y sobre todo, aquí estamos hablando de la actuación de los jueces durante un juicio. Se trata de la declaración de los testigos. Uno no debe testificar contra su prójimo sin causa, ni lisonjear sus labios, ni pensar que nuestro testimonio lo vamos a falsear o lo vamos a torcer para que así como aquella persona nos hizo, nosotros hagamos. La Biblia, la palabra de Dios es bastante clara en cuanto a esto. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estos versículos han traído a nosotros ahora un nuevo elemento. ¿Cómo mostrar que nosotros amamos a Dios? El autor de Proverbios nos da sus enseñanzas en forma negativa y con prohibiciones, porque el mundo de aquel entonces entendía bien esa clase de enseñanzas. Entonces, retomemos estos elementos para que nosotros podamos ver cómo mostrar que amo a Dios. Primero, no tengamos envidia de los pecadores, ya que su prosperidad no es duradera y su fin es amargura. Lo hemos visto o lo hemos estado leyendo tanto el día de ayer y el día de hoy. No tengamos envidia por los que hacen mal. ¿Por qué? Porque su aparente bonanza, su aparente prosperidad, abundancia,
va a desaparecer en algún momento. Y porque el camino que han escogido los pecadores, el final de sus pasos es un final amargo. Dice también, segundo punto, no te asocies con los agitadores, no te asocies con los malvados, no lleves tus pasos junto con aquellos que hacen maldad, porque no temen a Dios y pronto serán destruidos, porque no están llevando en su forma de vida algo que agrade a Dios. Pero sobre todo, punto número 3, para que nosotros podamos mostrar el amor a Dios, es que no cometamos injusticia, porque somos ejemplo para todos los demás, somos ejemplos para nuestra comunidad, somos ejemplo para nuestra familia. Y cuando no cometemos injusticia, somos receptores de las bendiciones y de las bondades de nuestro buen Padre Dios. En la antigüedad se distinguía a la gente pía, a la gente noble, por medio de sus acciones en las relaciones diarias, en sus amistades y en las cosas que no hacían para buscar ventajas sobre otros. Esas mismas pruebas sirven para nosotros hoy en día. Y esto es algo muy sencillo de comprender, es algo muy sencillo de que nosotros podamos llevar a nuestra memoria. Así como los súbditos deben cumplir con su deber de lealtad a los gobernantes, también los gobernantes deben cumplir con su deber de administrar justicia equitativa e imparcialmente, pesar los méritos y las razones de una causa y no dejarse llevar de favoritismo de ninguna clase. Un buen juez ha de reconocer la verdad, no el rostro de la persona, no ha de ayudar a un amigo a salir bien de una mala causa, ni ha de omitir nada que sirva para favorecer a un enemigo que presente una buena causa. Tanto los magistrados como los ministros de Dios han de denunciar la violencia, la injusticia y la inmoralidad y reprender a los malvados de forma que vengan a arrepentimiento o a confusión. Así tendrán felicidad y bendición, dándoles la conciencia, testimonio de que han sido fieles en el cumplimiento del deber. Tenemos aquí también una norma de prudencia en la administración de los asuntos domésticos. Hay que dar prioridad a lo más importante antes de ocuparse de lo accesorio, de lo secundario. Lo necesario ha de procurarse antes de lo conveniente y no se ha de gastar en ostentación lo que habría de gastarse para el sustento de la familia. Una vez más, se amonesta contra el falso testimonio y aún contra un testimonio que no sea claramente falso, pero en el que no haya motivo, es decir, fundamento alguno para presentar evidencia de los hechos únicamente por venganza contra el prójimo. El texto sugiere que este prójimo, en un caso similar, dio testimonio contra nosotros sin motivo. Llevando a conclusión estas ideas estos proverbios que hemos visto hoy, un beso en los labios era muestra de una verdadera amistad. La gente a menudo piensa que su deber es torcer la verdad para no herir a un amigo, pero el que da una respuesta sincera es un verdadero amigo. Debemos hacer las cosas en el orden apropiado. Debemos hacer las cosas como Dios nos ha pedido. El versículo 29 es un anexo que podemos nosotros tomar de la regla de oro que encontramos en Lucas 6:31. Trata a otros como quieres que te traten. La venganza es la forma de actuar del mundo, pero no es la forma de actuar de Dios. Tengamos esto muy en cuenta y empecemos a observar la forma en que reaccionamos, la forma en que pagamos cuando alguien nos ha hecho algún mal. Dice la palabra, no pagues mal por mal, antes bien
paga el mal con el bien. Estemos dispuestos a seguir las ordenanzas, los estatutos, la ley y los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, porque encontraremos en ella grandes recompensas. Oremos. Amoroso y bendito Padre, Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia y, Señor, por la provisión que nos das de poder descansar, de tener un hogar donde recostar nuestra cabeza, Señor, donde estar en resguardo, Señor, y poderlo hacer tranquilamente y en paz. Te pedimos, Señor, por aquellos que han estado, Señor, víctimas de un mal juicio, de un mal juez, de una mala investigación, Señor, y que están injustamente, Señor, encarcelados. Permíteles paciencia, permíteles tranquilidad, pero sobre todo, Señor, llévales de tu justicia. Padre, pedimos por sus familias, de aquellos hombres que están injustamente en cárceles, en prisiones, Señor, que están sufriendo por algún mal juez, por algún mal magistrado, por un mal juicio, Señor, para que tú también les consueles, Señor, y puedan ellos retomar su libertad, pero sobre todo, Señor, que puedan conocer la mayor libertad, que es conocerte a ti, Señor, y vivir una vida de acuerdo a tus mandatos, a tus órdenes y a tus estatutos. Señor, todo lo rogamos y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.